¿Cuántos rayos puede sobrevivir un ser humano? Sean O'Connor salió a las 9 de la mañana de su casa en Atlanta, Estados Unidos, a rastrillar unas hojas que había en el jardín. Estaba haciéndolo cuando despertó en la acera de enfrente a 3 metros de distancia. Dijo que tenía el sabor de la sangre en la boca y que olía a pelo carbonizado. Todo el lado derecho de su cuerpo estaba muy quemado y miró hacia abajo y los pelos de sus piernas estaban chamuscados. A lo lejos vio las botas al lado de su rastrillo. A Sean le había impactado un rayo y contra lo que mucha gente cree, la mayoría de personas que reciben el impacto de un rayo sobreviven. Es contraintuitivo porque sufrir un voltaje de hasta 100 millones de voltios, una corriente de entre 20.000 y 30.000 amperios y una temperatura 5 veces la superficie del Sol, originada en cumulonimbos kilométricos en la atmósfera, pues parece difícil de sobrevivir. Por eso es raro que el 90% de la gente sobreviva al impacto de un relámpago. Lo cual nos lleva a una pregunta. ¿Cómo es eso posible? La posibilidad de que te caiga encima un rayo es aproximadamente una entre 500.000, o incluso hay gente que dice que es una entre 1.000.000. También hay investigadores como David Hunt que dicen que es algo menor, que es una entre 300.000, pero bueno, sigue siendo un número escaso. Claro que por supuesto varía según el país, y depende de la zona en la que vivas. Por ejemplo, no es lo mismo vivir en el lago Maracaibo en Venezuela, donde hay entre 250 y 300 días de tormenta al año y donde se pueden alcanzar más de 90 descargas por minuto, que en Inglaterra, donde solo mueren una media de 3 personas al año por el impacto de un rayo. De todas formas, más allá de si es mortal o no, ser herido por un rayo no es una experiencia agradable. El propio Sean O'Connor dijo que llegó a la sala de emergencias del hospital y lo primero que hicieron fue enchufarlo a un electrocardiograma. Vio que el pulso cardíaco estaba totalmente desquiciado y que las alarmas no paraban de saltar. Él se sentía normal y no se dio bien cuenta de la situación realmente hasta el día siguiente. Entre otras cosas porque la descarga había dejado su sistema nervioso totalmente desequilibrado. Durante 3 días prácticamente no durmió, se tomaba una siesta y se sentía como nuevo. Durante aproximadamente 6 meses tuvo espasmos musculares y su memoria a largo plazo se desintegró totalmente y la fue recuperando muy poco a poco. Al fin y al cabo, el sistema nervioso funciona a base de impulsos eléctricos, y es normal que una descarga de tantos cientos de miles de voltios afecte algo a su funcionamiento. Otros síntomas además muy típicos son los dolores de cabeza, las náuseas, confusión o incluso cambios en la personalidad, que puede afectar a alguna gente. De todas formas, la mayoría, al cabo de unos meses, suele volver a la normalidad si no les impacta otro rayo, claro. Pero la gran pregunta es, ¿cómo es posible que los rayos, teniendo tanta energía, no maten instantáneamente a todo aquel que se encuentren por delante? Al fin y al cabo, si pensamos en la silla eléctrica, tiene menos voltaje que un rayo normal. En Estados Unidos, la silla de ejecución tiene entre 1700 y 2400 voltios, que es muchísimo menos que los 100 millones de voltios que tiene un rayo. Y eso que hay modelos antiguos de la silla que llegan a los 2600 voltios, pero sigue siendo nada en comparación. Y en cuanto a los amperios es lo mismo. Los rayos tienen entre 20.000 y 300.000 amperios, mientras que la silla eléctrica tiene entre 7 y 12. Y el corazón humano fibrila a 0,1 amperios. Así que los dos deberían ser más que suficiente para matarte, ¿no? Bueno, en realidad es un poco más complicado porque la silla eléctrica mata a base de varias descargas durante más tiempo y con corriente alterna. No hay que olvidar que al fin y al cabo este fue un aparato inventado en 1881 por Alfred P. Southwick en Buffalo, en los Estados Unidos, porque era un método más humano para matar. Pero la electricidad es un poco engañosa a veces, y de hecho la primera vez que se usó con William Kemmler, la ejecución fue un fracaso total. Kemmler agonizó durante 17 segundos, pero permaneció vivo. Aumentaron el voltaje a 2000 voltios, pero el generador necesitaba tiempo para cargar. Kemmler, mientras tanto, seguía agonizando, y la segunda tentativa duró más de 1 minuto, y la escena fue descrita por muchos de los presentes como espantosa, con un olor terrible a carne quemada, humo emanando de la cabeza, y con la gente de la compañía Westinghouse, la que había creado la silla, diciendo que al final era mejor haber usado directamente un hacha. Y no fue la única vez, porque en 1946 Willie Francis también se intentó ejecutar de esta manera. Había sido condenado por asesinato, pero la silla eléctrica falló porque uno de los guardias, que también era preso de la cárcel, lo había colocado de manera incorrecta. El condenado empezó a gritar en medio de la ejecución y hubo que detenerla, y no sería ejecutado hasta un año después, esta vez ya de forma exitosa.
Pero, volviendo al rayo, ¿por qué no mata directamente como la silla? O como debería hacer la silla. Bueno, porque una descarga eléctrica, en un relámpago, en una tormenta, no funciona como la silla eléctrica. De hecho, es que la mayoría de veces un rayo ni siquiera atraviesa el cuerpo. Cuando el relámpago impacta, se desliza por la piel en algo llamado efecto flashover, y lo hace además en muy pocos segundos. La corriente viaja por el sudor, la lluvia o la ropa mojada, así que realmente no atraviesa el cuerpo. Y además otras veces el rayo no impacta directamente en la persona, sino que igual entra a través de unos auriculares o por un teléfono o por un paraguas metálico. De hecho, Mel Roberts, que dijo que había sobrevivido a 5 impactos, dijo que en uno de ellos entró por el teléfono por el que estaba hablando. Y dijo que fue como si te atacase un tren de mercancías, como no tener ningún control sobre tu cuerpo, como agarrar una valla electrificada. No notas la quemadura realmente hasta que ha terminado, pero te quema desde dentro hacia afuera. Aquí el peligro es que haya una parada cardíaca. Sin embargo, a veces ocurre lo contrario, esto es, el corazón se detiene con la descarga eléctrica, pero vuelve a latir unos segundos después, revive. Al final, mucha gente las marcas más visibles que tienen quedan en la piel, las llamadas figuras de Lichtenberg, que son unos patrones en forma de árbol, como una especie de tatuajes hechos por el cielo. De todas formas, más allá de tatuajes que puedan quedar bien, no hay que olvidar que los rayos pueden ser muy peligrosos. En 1975, en Rhodesia, actual Zimbabue, un rayo mató al mayor número de gente jamás registrado, 21 personas que murieron de golpe mientras se intentaban resguardar en una cabaña durante una tormenta. Y en 1994, el rayo más mortal de la historia incendió un depósito de combustible y mató a 469 personas en Dronca, Egipto, al causar que el petróleo ardiese e inundase el pueblo vecino. Bueno, y entonces, volviendo a la cuestión con la que iniciábamos este vídeo, ¿cuántos rayos puede sobrevivir un ser humano? Pues si miramos los registros históricos, parece que bastantes, porque hay un caso que desafía la lógica. Roy Sullivan era un guardabosques del Parque Nacional de Shenandoah y logró sobrevivir a 7 rayos confirmados. Tenía las marcas en el cuerpo, la electricidad le había estropeado un sombrero, y una vez, mientras tendía la ropa, un rayo también había atacado a su mujer. Otro le había dado mientras pescaba, otro le cayó de una nube de la que intentó huir, y otro le chamuscó el pelo cuando estaba dentro de una caseta de la Guardia Forestal. Dijo que a partir del 4.º rayo empezó a temer que una fuerza sobrenatural estaba intentando acabar con él, y desarrolló un miedo repentino a morir. Su fama fue tal que se ganó el sobrenombre del pararrayos humano, y el libro Guinness de los récords le dio el título de la persona más impactada por rayos de la historia. Y aunque ninguno de ellos lo mataría, tristemente Roy Sullivan se quitaría la vida en 1983, deprimido por un desengaño amoroso y porque la gente le escapaba por la calle por miedo a que atrajese algún relámpago. Así que parecía que era un hombre que no estaba hecho para que lo matase un relámpago. Y esa es la solución a la pregunta con la que iniciábamos el vídeo, aunque es posible que quizá en un futuro este récord se rompa. De todas formas, por el momento lo mejor es no probar suerte y mantenerse a salvo de las tormentas. Así que like y suscríbete.